Hola, soy el ingeniero Ariel Herrera, profesor de la materia de Laboratorio 3D Computación de la Universidad Tecnológica Nacional de la Facultad Regional General Pacheco, la carrera técnico universitaria en programación. En este video vamos a hablar sobre el comando insert, acompañado de insert into, anexa un registro al final de la tabla. No estamos hablando de modificación, estamos hablando directamente de cargar un registro completo con todos los valores que sean obligatorios, pudiendo obviar autonuméricos o que aceptan valores nulos. En este caso, para hacer la demostración, vamos a utilizar directamente el SQL Server, el Management Studio. Procedo a abrirlo. Para lo siguiente vamos a crear una tabla que se va a llamar pruebas en cualquier base de datos. El comando create ya lo hemos visto. Sabemos que create siempre va acompañado de una palabra reservada, como en este caso es table. Podemos crear una base de datos poniendo create database, por ejemplo, podemos crear una vista poniendo create view, podemos crear un procedimiento almacenado poniendo procedure. En este caso estamos creando una tabla, entonces ponemos create table, que es la palabra reservada para tal fin. Create table y el nombre que le vamos a asignar a la tabla. Abrimos paréntesis y enumeramos los campos especificando el tipo de dato de cada uno, y en este caso en particular, para el primer campo, que se va a llamar code prueba, _prue, que hace referencia a la tabla a la cual pertenece, le asignamos un valor entero, int, y una característica particular que es identity 11. Identity 11 quiere decir que será un campo autonumérico que comienza en el valor 1 y cuyo incremento será de a 1. El primer registro que insertemos será código de prueba 1, el segundo registro que insertemos será código de prueba 2, el tercero será 3 y así sucesivamente. Como va a ser clave primaria, le ponemos que es not null. Las claves primarias no pueden aceptar valores nulos, siempre tienen que tener un valor. Seguimos con nom_prueba, _prue, que va a ser un varchar de 20, not null también, y seguimos con cant_prueba, _prue, que será otro entero y no va a aceptar valores nulos. La forma correcta de especificar una restricción de clave primaria es como la estamos viendo en pantalla. Constraint, que es la restricción, pkpruebas, pk quiere decir primary key y pruebas hace referencia al nombre de la tabla. Este nombre se especifica por convención. Nosotros la podríamos llamar de cualquier manera, pero la forma correcta de llamar una restricción de clave primaria es con las iniciales pk- y el nombre de la tabla en la cual estará esta clave primaria. Primary key, que es el tipo de restricción, y entre paréntesis el campo que cumplirá esta restricción de clave primaria. Copiamos el texto. Vamos al SQL Server Management Studio y yo voy a utilizar una base de datos que creé para esta demostración que se llama prueba-insert. Pegamos el texto y ejecutamos. Una vez creada nuestra tabla, en la base de datos prueba-insert, vamos a ver cómo agregarle registros. Como comentamos en un principio, el comando insert anexa o agrega un registro al final de la tabla a la cual hacemos referencia, con la particularidad de que podemos seleccionar a qué campos van a ir los datos que vamos a insertar. La forma básica de insertar un registro es la siguiente.
insertamos insert into el nombre de una tabla, pruebas, entre paréntesis, los campos sobre los que vamos a insertar datos, values y el valor. Todos aquellos valores que son de cadena de caracteres van entre comillas simples, más allá de que hay algunos DBMS que aceptan comillas dobles y hasta hay algunos DBMS que interpretan según el tipo de campo en el que estamos subiendo un dato, cargando un dato, y lo convierten ya sea en valores numéricos, siempre y cuando el carácter sea numérico, o en valores de texto, por más que no tengan explícitamente las comillas simples. Originalmente, después de la palabra clave values, se podían definir únicamente una serie de valores a insertar en los campos que habíamos definido con anterioridad. Por tanto, si queríamos hacer un ingreso múltiple, teníamos que repetir nuevamente la palabra insert into la tabla y entre paréntesis los campos a los que íbamos a asignar los datos y después values con los valores. Repetimos insert into tabla, los campos, values y los valores que íbamos a asignar a esos campos. Desde hace ya algún tiempo, SQL Server admite el ingreso múltiple con el uso de la palabra clave values, pero no todos los DBMS la aceptan. Nosotros utilizaremos una forma sí aceptada por todos los DBMS que nos permite la inserción múltiple por medio de la sentencia select. Y de esta forma quedaría así. La línea superior, igual que cuando usamos values, insert into, el nombre de la tabla, pruebas en este caso, los campos. Tengan en cuenta que cuando definimos los campos, nunca podemos definir un campo autonumérico porque este genera su valor en forma automática y no se puede sobreescribir. Select, a diferencia de cuando utilizábamos values, no vamos a usar paréntesis. Select, sin paréntesis, los valores de los campos, también con comillas simples las cadenas de caracteres, sin comillas los valores numéricos, y cuando queremos insertar otro registro en nuestra tabla, escribimos union, y abajo nuevamente select, sin paréntesis, los valores que vamos a asignar a cada uno de los campos y al final, si queremos insertar otro registro, escribiríamos nuevamente union. Si no queremos escribir otro registro en nuestra base de datos, lo damos por finalizado ahí. Otra forma de insertar registros utilizando la sentencia select es a través de una subconsulta, para lo cual hemos creado una tabla llamada desde y le hemos cargado algunos datos para posteriormente insertarlos en nuestra tabla pruebas. Acá en el Management Studio vemos nuestra base de datos prueba insert que tiene las dos tablas, la tabla pruebas que es la tabla que cargamos originalmente que no tiene insertados valores todavía y la tabla desde que fue la que creamos para hacer la inserción desde la subconsulta que tiene cargados los datos auto con una cantidad de 10 y avión con una cantidad de 8. El comando insert quedaría así: insert into pruebas, el nombre de la tabla creada originalmente, los campos en los que voy a insertar los valores y una subconsulta de selección como ya conocemos: select, el nombre de los campos, from, el nombre de la tabla. Acá mismo podríamos continuar, por ejemplo, con distintos joins, podríamos poner condiciones where para que se cumplan.
Y antes de ejecutarla, vamos a crear una consulta select asterisco from pruebas. Ejecutamos nuestra consulta y nos dice que no tenemos ningún registro. Vamos a hacer la inserción desde la subconsulta, ejecutamos y ahora realizamos nuevamente nuestro select y nos muestra los registros que fueron insertados correctamente. Hasta acá llegamos con el tutorial de insert.